Bienvenidos Wisers, sean todos ustedes a esta nuestra querida sección de Hacker Tales. En Hacker Tales escucharemos historias de hackers que podrían haber sido realidad. El día de hoy, amigos míos, platicaremos acerca del misterioso caso del hacker de Reino Unido, Gary McKinnon. Hacker Tales. Antes de comenzar, te quiero platicar acerca del patrocinador de este video. UrbanVPN es un servicio de VPN completamente gratuito que te permite elegir de entre 81 ubicaciones y no tiene límite de ancho de banda. Con UrbanVPN puedes acceder a sitios bloqueados como por ejemplo Netflix Estados Unidos. Además, con UrbanVPN puedes utilizar cualquier videojuego que tenga restricción de país. UrbanVPN puede ser utilizado instalando una extensión de Chrome o de Firefox, o también instalándolo en Windows o en tus dispositivos Android. Si quieres utilizar UrbanVPN completamente gratis, te dejo el enlace en la descripción. Ahora sí, amigos míos, después de este pequeño comercial, vamos a comenzar. La historia del día de hoy, por increíble que parezca, es completamente real. Nuestra historia comienza en Londres, donde nuestro personaje principal, Gary McKinnon, tenía tan solo 12 años de edad. El padrastro de Gary era fanático de la ciencia ficción y del fenómeno ovni, gusto que con el pasar de los años Gary compartiría. Una nublada y fría noche de Londres, Gary se despertó en su habitación para tomar un poco de agua. Al salir de su habitación rumbo a la cocina, logró ver en las ventanas una pequeña luz tenue que palpitaba. Su curiosidad lo llevó a acercarse para ver con más detalle, y en ese momento pudo observar un objeto de color rojizo moviéndose de una manera muy peculiar, sin velocidad ni trayectoria constante, hasta perderse en el horizonte. Al vivir esto, años después, Gary decidió involucrarse más en estos temas y consiguió su primer empleo como escritor del newsletter de la Asociación Británica de Investigación de OVNIs, o en inglés British UFO Research Association. Gary creció rodeado de personas que les interesaba el fenómeno ovni, y él tenía la fuerte creencia de la existencia de ovnis y vida extraterrestre. Con el pasar de los años, Gary se hizo experto en sistemas operativos y se ganaba la vida trabajando como administrador de sistemas. En el año 2002, hace aproximadamente 17 años atrás, Gary se encontraba navegando en internet cuando simplemente se le ocurrió entrar a la página de la NASA para ver unos artículos. Esa noche Gary no se imaginaba lo importante que ese día iba a ser para él y cómo desde ese momento iba a cambiar su vida por completo. Motivado por su curiosidad, Gary decidió escribir un script en Perl para tratar de descubrir si había más equipos conectados en la misma red donde se encontraba hospedado el sitio nasa.com. Al correr este script, le devolvió las direcciones IPs de más de 64,000 equipos que se encontraban encendidos. Intrigado por su hallazgo, Gary modificó el script para poder descubrir cuáles de estos equipos eran Windows. Y entonces Gary logró identificar que había poco más de 97 equipos que corrían Windows. Vaya que se sorprendió al darse cuenta que 11 de esos equipos tenían activo RDP. RDP es el protocolo de escritorio remoto de Windows. Gary se fue a dormir muy tarde por la madrugada y simplemente dejó pendiente su investigación para otro día. Al día siguiente, Gary fue a su trabajo y continuó con sus actividades diurnas, para que más tarde por la noche retomara su investigación. Ese día Gary pensaba: ahora que ya sé que hay 11 máquinas Windows en la misma red donde se encuentra la página de la NASA y que varias de esas máquinas tienen RDP funcionando, porque ya he logrado inclusive ver la pantalla de inicio de sesión en más de alguna de ellas, me pregunto si podré adivinar su contraseña. Recordemos que esta historia se desarrolla aproximadamente en el año 2002, y en ese entonces el sistema operativo más usado, ¿cuál creen que era? Así es, Windows XP. Gary intentó lo que muy pocos hubieran siquiera pensado. Al estar conectado a una de las máquinas por medio de RDP, Gary simplemente pulsó las teclas Control Alt Suprimir y escribió el nombre de usuario administrador para después, sin ingresar la contraseña, simplemente pulsar Enter.
Y sí, amigos míos, por increíble que parezca, Gary había logrado tener acceso a uno de los equipos con privilegios de administrador por un estúpido descuido del administrador de sistemas. Es probable que ese equipo no tenía contraseña de administrador porque en aquel entonces Windows XP tenía el usuario administrador por default y muchas personas creaban otro usuario con privilegios de administrador y le ponían contraseña, pero nunca desactivaban el usuario principal de nombre administrador. No todos sabían de este pequeño hack causado por una mala configuración, y esto creaba un increíble fallo de seguridad. También es probable que algunos de estos equipos tenían escritorio remoto activo, porque seguramente los empleados en algunas ocasiones llegaban a conectarse de manera remota para trabajar o simplemente tomar algunos archivos en caso de emergencia. Gary, una vez teniendo acceso al equipo, comenzó a escanear toda la red con ayuda del programa LAN Search Pro, con el objetivo de encontrar más equipos en otros segmentos de red. Y en un par de días logró tener acceso a más de 5,000 equipos en diferentes segmentos de red. Equipos de la NASA, del Pentágono y de la Marina de los Estados Unidos. Desde ese momento, Gary todas las noches cuando los empleados se iban, se conectaba a los equipos hackeados con la esperanza de encontrar evidencia de vida extraterrestre y ovnis. Después de varios días, ¿qué creen? Encontró algo que llamó su atención. Gary encontró un documento de Excel en uno de los equipos de la Marina de los Estados Unidos. El documento tenía como encabezado el texto Non-Terrestrial Officers, lo que en español significa oficiales no terrestres. El documento tenía varias filas con nombres y datos de varios oficiales. Al ver esta información, Gary realizó varias búsquedas y para su sorpresa no encontró nada de información relacionada a los nombres que había en ese misterioso documento. ¿Acaso estas personas no eran humanos o simplemente no existían? Y bueno, aquí las cosas se empiezan a poner un poco perturbadoras. Gary, revisando alguno de los equipos, se encontró con información que le ayudó a identificar que se encontraba dentro de las máquinas del Johnson Space Center de la NASA. Y él recordaba perfectamente el caso de Donna Hare en los 70s, en el que ella aseguraba la existencia de un programa confidencial en el que lanzaban ovnis con astronautas para misiones espaciales. Sé que en este punto la historia les puede parecer un poquito disparatada, pero no olviden tener en cuenta que OVNI significa objeto volador no identificado, y hasta aquí tenemos que tomarlo simplemente como una nave espacial con tecnología superior a las naves que conocemos hoy en día. Donna en su expediente explicaba que trabajaba para la NASA haciendo algunos experimentos con satélites de alta resolución y que entre los archivos de prueba ella había visto la imagen de un disco blanco redondo volando sobre un terreno en el que se podía ver claramente que era real, ya que el objeto coincidía con la sombra proyectada en el terreno que sobrevolaba. Gary, 30 años después, motivado por la historia de Donna, comenzó a buscar evidencias en los equipos que había logrado tener acceso. Y en una de las computadoras logró encontrar una estructura de folders similar a la que Donna había descrito en su expediente. Folders en la máquina con nombres como ILETS, RAW, Filtered, Process, Unprocessed fueron lo que encontró. Gary, con la adrenalina aumentando en su cuerpo y emocionado por lo que creía que estaba a punto de ver, encontró imágenes de poco más de 200 megabytes y comenzó a abrir imagen por imagen desde el escritorio remoto de la computadora hackeada. Gary abrió una de las imágenes y esta comenzó a cargar línea por línea lentamente, a consecuencia de su conexión de dial-up de 56K. En la imagen se podía observar poco a poco un degradado que iba de azul oscuro a negro, en el que se observaba el horizonte de la Tierra visto desde el espacio, y justo después de eso, una nave flotando en el centro de la imagen. En la cara de Gary se pudo observar una sonrisa, cuando de repente, antes de que terminara de cargar la imagen que veía, observó cómo el cursor del mouse del escritorio remoto se movió. Observó cómo el cursor del mouse de la máquina del escritorio remoto al que estaba conectado se movió a la parte inferior derecha de la pantalla,
posicionándose justo arriba del módem para después seleccionar la opción desconectar. Ese día Gary había cometido un gran error. Se había conectado al equipo más temprano que de costumbre y desafortunadamente uno de los empleados que se encontraba utilizando el equipo se dio cuenta de la intrusión. Gracias a este pequeño descuido, la historia de terror de 10 años de Gary McKinnon comenzó. El FBI y el Pentágono revisaron los logs detalladamente donde encontraron la dirección IP de Gary, que les permitió dar con la ubicación y la identidad del hacker Gary McKinnon. El gobierno de los Estados Unidos no paró de hostigar a Gary McKinnon solicitando la extradición a Reino Unido para poderlo meter a la cárcel. Gary perdió su empleo y cambió su vida completamente de manera negativa, al grado de caer en una depresión y comprar unas pastillas de cloruro de potasio por si lo extraditaban a los Estados Unidos, simplemente acabar con su vida, ya que él creía que jamás podría cumplir con una sentencia penal en los Estados Unidos. Por suerte, Gary está bien y sigue vivo en Reino Unido. Han pasado ya 17 años y parece todo haberse enfriado. Gary ahora se dedica a hacer investigaciones de energías libres. Un tema muy loco e interesante que seguro en algún momento platicaremos. El caso de Gary llama mucho mi atención, ya que nos demuestra que muchas veces no es necesario tener grandes conocimientos para lograr grandes cosas. El ingenio y la inteligencia de Gary lo llevaron a lugares donde nunca nadie antes había llegado, y a ser uno de los pocos que ha logrado infiltrarse en organizaciones restringidas como la NASA y el Pentágono. Es cierto que en esta historia jugó a favor para Gary que el conocimiento de seguridad informática era muy poco o en muchas veces inclusive nulo. Como aprendizaje de esta historia nos queda que muchas veces cuando tratamos de resolver algo siempre nos vamos por lo más complejo, cuando en realidad deberíamos empezar por lo más sencillo y poco a poco intentar cosas nuevas, más complejas, hasta cumplir nuestro objetivo. También es importante recordar que si bien Gary no quedó tras las rejas, no puede pisar los Estados Unidos o cualquier país que tenga una estrecha relación, porque si no pudieran extraditarlo y sentenciarlo a prisión. Gary se ha mantenido un poco cerrado acerca de las imágenes que vio aquella noche, sin dejar en claro si había sido testigo de la existencia de naves espaciales y vida extraterrestre. Pero bueno, Wiser, me gustaría saber tu opinión de esta historia. ¿Por qué no me dejas tus comentarios aquí abajo? Y bueno amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado esta nueva edición de Hacker Tales. Si lo deseas, puedes dejarme también en los comentarios el nombre del hacker que te gustaría que cubriéramos en la siguiente edición de Hacker Tales. Y recuerden amigos míos que mi nombre es César Gaitán y me podrás encontrar en todas mis redes sociales como @MrEbola en Twitter, HackWiseMX en Facebook, mr.ebola en Instagram. ¡Hasta la próxima!